Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmena Fi y nos da mucha ilusión darles la bienvenida a nuestro espacio de encuentro y reflexión para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves, les extiendo una amable invitación para explorar en academiafai.com los cursos y diplomados que América por la Infancia ha creado para cada una de las personas que apuestan por la cultura de paz en el mundo. Aprovechamos este espacio para agradecerles profundamente cada una de las opiniones y calificaciones que le han otorgado al podcast en Spotify y a los episodios que han elegido reproducir para reflexionar en la colmena con nosotros. Y ahora sí, es turno de entretejer este nuevo episodio, el episodio número 73 de Colmena Fi, en el que abordaremos el tema duelo gestacional, perinatal y neonatal con una invitada experta, una invitada de lujo, y me refiero a la magíster Georgina González del proyecto Duelo Respetado. Bienvenida, Georgina. Muchísimas gracias. Qué honor estar aquí el día de hoy. Gracias. El honor es todo nuestro. Este nos llena de mucha alegría que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema. eh, que puede ser muy doloroso, que algunas personas a lo mejor estén atravesando por alguno de estos duelos y que prefieran no escuchar y se entiende, pero que ojalá haya alguna persona cercana o en su red más cercana que al escuchar este episodio diga, puedo ayudar a, a estas personas de esta manera. Así que gracias por toda la labor que haces de difusión y de promoción y de gestoría para que este tema sea un tema al centro de las mesas de las familias en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Y sí, son temas incómodos. Son temas que yo les digo que es ese pariente que no queremos invitar porque sabemos que puede ser violento, que puede ser incómodo, que puede llevar temas de conversación a la mesa que nos hacen fracturar, ¿no?, el momento familiar. Ese es el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Es el pariente incómodo que quisiéramos evitar, pero forma parte de la familia. Entonces, ¿cómo lo vamos a integrar? Exacto. Bueno, antes de que nos vayamos en esta conversación de esta mañana de jueves de Colmena Fi, permíteme presentarte muy brevemente. ¿Va? Georgina González es licenciada en Educación Especial en el área de audición y lenguaje. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Está formada como tanatóloga y acompañante en el duelo gestacional y perinatal con una especialidad en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal. Está certificada en logoterapia como psicoterapia existencial. Es la primera mujer en México en certificarse como asesora en duelo gestacional y perinatal. Es promotora y gestora de diferentes iniciativas encaminadas a reconocer estos duelos y brindar buenos tratos a las familias, a los bebés, incluidas las gestiones de las iniciativas de ley Cunas Vacías MX y del Código Mariposa, del cual hablaremos en este episodio. Es creadora del podcast Duelo Respetado, que tiene varios episodios, más de 100, varias temporadas y que pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting. Escojan, elijan escucharla en la plataforma que sea su favorita. Pues bienvenida nuevamente. Nuevamente, mil gracias. De verdad, qué importante y qué honor que incluyan dentro de estos temas familiares a este pariente incómodo, como les compartí hace ratito. Nos hablabas de, de la importancia de poner al centro de las mesas de las familias, porque pasa que uno cuando se embaraza,
No, no siempre tienes en mente la posibilidad de perder a ese bebé en la etapa en la que sea, ¿no? Uno aspira a embarazarse y que ese bebé, niña o niño, o mellizos, gemelos o los bebés que estén gestándose, pues sobrevivan el proceso gestacional, neonatal, perinatal, pero que además nosotros seamos los primeros en partir. Pensamos que esa es la ley de la vida y no necesariamente es así. Algunas familias descubrimos que hay otra forma de vivir la maternidad y la paternidad y justamente por eso es importante hablar sobre este pariente incómodo de la maternidad, ¿cierto? Sí, la realidad es que tú no entras a estos mundos eh, de la maternidad, de la paternidad, de todo el tema de esta proyección, pues diciendo plan A y plan B, ¿no? Si llega, hacemos esto, compramos una cuna, proyectamos cierto tipo de educación, cierto tipo de crianza, pero jamás se te ocurre pensar que si tu bebé fallece, pues hay que conseguir en lugar de un plan de parto, o más bien un paquete de parto, un paquete de cesárea en los hospitales, pues tienes que conseguir un paquete funerario. En lugar de una cuna, tienes que comprar un nicho. O sea, creo que ninguna mamá, ningún papá se imagina que en algún momento tienes que comprar un nicho para tu hija o para tu hijo, en la edad que sea. Y asumimos, fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención es tanto por mi camino como por el que me toca compartir con las familias que están en duelo respetado. Yo recuerdo, ¿no? En la adolescencia, en la secundaria, que nos decían, y tienes que tener mucho cuidado porque casi, casi te voltean a ver y estás embarazada. Y te metes a la alberca y te embarazas. Y te agarran la mano y te embarazas, ¿no? Dentro de toda esta desinformación sobre la educación sexual. Pero llega un momento en la vida donde te paras y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no llega? ¿Por qué no se da el embarazo? No que era tan sencillo. Y entonces empiezas a desmitificar tantas cosas que hay en torno a la salud reproductiva. Y después te pones a pensar, ya llegó, ya estoy embarazada, ya viene, incluso nos puede tomar de sorpresa, ¿no? Ah, caray, pues no lo esperaba, pero bueno, vamos viendo cómo se acomoda, cómo integramos esta experiencia. Y de pronto llega la muerte. Llega la muerte y te arrebata no solo el momento presente, te arrebata esos sueños, esos anhelos que tenías, esas proyecciones que habías hecho. Entonces, pues resulta que las generaciones que se supone que llevamos más camino, también nos toca enterrar a las generaciones más jóvenes. Ujú. Cuando hay esta creencia de que es al revés, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Nos decían. Pero la realidad es que la vida y la muerte siempre van de la mano. Y la vida es la vida no la podemos controlar. Por más que yo haga toda mi proyección y entonces voy a hacer esto y a tal edad me embarazo y entonces tenemos tantos hijitos y entonces vamos a... Pero a veces la vida no es como tú la estás proyectando, como la estás aterrizando. Y aquí es donde viene como esta parte tan intensa cuando pasas de ser la embarazada, cuando pasan de ser esta pareja que está en proceso de la famosa dulce espera Ujú. y de pronto te dicen ya no hay latido o viene con una condición con la cual a mí no me gusta este término que le llaman algunos que incluso se está buscando cambiar, incompatible con la vida, porque a ver, está en la vida, ¿sí? Pero con un pronóstico muy bajo o nada favorable. ¿Qué haces ante eso? Cuando eres la embarazada, ¿dónde te pongo? Déjale el asiento, denle prioridad en las filas. Pasas a ser un ataúd, pasas a traer a ese bebé amado y entonces se transforma en algo que traes sin vida dentro. Y aquí es bien importante que comprendamos que el proceso de duelo siempre es en función a la persona, a su historia de vida y a Claro. las herramientas con las que cuenta. Por lo tanto, no podemos decir, tenías tanto de embarazo, te toca tanto de proceso de duelo, o tienes derecho a llorarle tanto,
porque puede ser que sea un embarazo avanzado y se integre la experiencia, pero puede ser que sea un embarazo de 10 semanas y el camino para integrar la experiencia sea mucho más largo, porque el duelo es en función a la persona y al vínculo con lo perdido. Ujú. No es en función ni a los gramos, ni a los centímetros, ni al tiempo en que este bebé estuvo, ya sea en el vientre o fuera del vientre. Y esto sí es importante porque a veces nos da esta sensación de, bueno, pero ¿por qué llora? ¿Por qué está así si no era nada? ¿Por qué se pone de esta forma? Si quizá para ti no era nada, pero el duelo es en función al doliente, no a ti. Ujú. Eso nos va cambiando toda la perspectiva y, por supuesto, toda la dinámica familiar. Así es. Y creo que aquí algo que yo aprendí es que al hablar de duelo, generalmente estamos hablando de secreto, de un secreto que no se puede compartir, lo cual hace el proceso de la pérdida algo muy doloroso, porque si no puedo compartir esta experiencia, porque, ay, pero si solo tenía 5 semanas y pesaba Ujú. 50 gramos y cómo es posible, o sea, siempre hay no solo el secreto o el tabú, de esto no se habla, ¿no? Sino que además hay todo esto que tú dices de las percepciones o interpretaciones o las creencias de las personas respecto a cómo uno debería de vivir la pérdida de un hijo en la etapa en la que nos toque. Ojalá no, pero sabemos que existe una posibilidad de que sí nos toque despedirnos de nuestros hijos o de nuestras hijas, ¿cierto? Claro, o sea, insisto, la vida y la muerte van de la mano y no hay garantía de nada, ni Ujú, siquiera me voy a lo seguro, ¿no? De pronto escucho que me dicen, no, Geo, nos vamos a lo seguro y entonces nos vamos a ir por un tratamiento de fertilidad. Es que sigue siendo la vida y la muerte de la mano. ujú, Nada es seguro, solo tenemos este momento presente, ¿no? Entonces, cuando vamos rompiendo estos mitos y puedes disfrutar lo que sí hay, puedes conectar con lo que sí hay, créeme que podemos ir integrando los procesos de una manera más amorosamente respetuosa. ujú, Pasamos de esta parte del sufrimiento a esta parte del dolor con sentido, de irlo integrando para el camino de vida. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay ni siquiera un solo ser humano en todo el planeta ni en la historia de la humanidad que no ha pasado un proceso de duelo. Forma parte de nuestra vida cotidiana, solo que hay duelos con mayúscula y hay duelos con minúscula. Hay duelos que, a ver, pues solamente es como hay que pesar, ¿no? Como estoy muy cansada y me tengo que levantar a trabajar, pues sí, qué triste, es un duelo dejar tu cama, pero no implica como toda una activación de mecanismos del ser para poder ingresar o para poder acomodar lo que se desregulariza. Y en el caso de un duelo con mayúscula, es que tu vida cambia y no vas a volver a ser la persona que eras antes del proceso. Y estos duelos son muy invisibilizados y muy maltratados porque creemos que, y esto es algo que se los he dicho incluso cuando tuve la oportunidad de estar en el Senado, en la Cámara de Diputados, aquí en México, que creemos que morir pequeño es morir menos. Por lo tanto, no duele. Por lo tanto, tienes que ser la misma que eras antes. Por lo tanto, no existes. Y por lo tanto, tu familia no tiene derecho a vivir como dolientes todo lo que implica la integración del fallecimiento de un ser querido. qué frase que ya me anoté, por cierto, esta frase tan poderosa, porque sí es, apúrate ya, o sea, la vida sigue y apúrate a alcanzar tu vida porque se te está yendo y en realidad no ha habido ni siquiera un espacio de diálogo para ver, como tú nos decías, qué herramientas tienes tú para transitar este duelo, qué expectativas tenías, qué sueños tenías con este bebé. O sea, nos han habilitado en todos los espacios, sobre todo en nuestra cosmogonía familiar mexicana, eh, estos espacios para hablar sobre la pérdida de nuestros hijos o de nuestras hijas. Pero antes de continuar,
nos habías dicho, bueno, no está, el duelo está en función de la persona y del vínculo que creó esa persona con este bebé gestante, ¿no? Eh, no se trata de cuántas semanas de gestación o cuántos gramos pesaba este bebé dentro de la barriga de la mamá. Eh, y entonces quisiéramos saber a qué se refiere, por ejemplo, el término duelo gestacional, a qué se refiere el término duelo perinatal y a qué rubro o franja de este periodo de vida de los niños y niñas eh, se refiere el duelo neonatal. ¿Qué diferencia hay entre estas tres etapas? Mira, para términos prácticos de acompañamiento y de integrar el proceso, no hay diferencia. Es el Ok. fallecimiento y es la elaboración del proceso de duelo por el fallecimiento de nuestras hijas o nuestros hijos, ¿sí? Ujú. Por término o por acomodar legalmente papeleos, los derechos a los que te haces acreedora o no te haces acreedora. Y aquí es importante que no dejemos de lado a los papás, ¿eh? Porque creemos que el duelo solo es de mamá. Entonces, vamos desmenuzando esto. Primero, duelo es un proceso adaptativo ante una realidad diferente a la que yo esperaba. Y tengo que adaptarme a esa nueva realidad, quiera o no quiera. Porque a veces hay situaciones que yo tomo la decisión, pero no implica que no sea un duelo. ¿Sí? Tengo que adaptarme a una nueva realidad. Un duelo gestacional es aquel que se da de acuerdo a los lineamientos aquí en México en Secretaría de Salud, menor a 22 semanas de gestación o menor a 500 gramos de peso. Es decir, desde el día 1 del embarazo hasta las 22 semanas de gestación. Lamentablemente se denominan abortos y este es un término que a las familias nos lastiman porque eres la de la cama del aborto. ¿Sí? O sea, desde ahí ya empezamos mal la historia, ¿sí? Exacto. Aquí tú no tienes casi derechos, no tienes permiso por maternidad. Si acaso te conceden un permiso laboral, es por enfermedad. Y tú sabes que aquí en México el único permiso laboral que te cubre al 100, es decir, que sigues percibiendo al 100 tu salario, pues es el de maternidad. Entonces, en automático tú no eres una mamá, Ujú. aunque tú te sientas mamá, aunque tú te vivas mamá. Otro derecho que no tenemos ni mamás ni papás es los 5 días laborales por muerte de un familiar directo, porque no es nada, es un aborto. Ok. ¿Okay? Y es una batalla campal para que te entreguen los restos de tu bebé si quieres dar destino final. Quizá cremar, quizá sepultura, quizá si era muy pequeñito y hay quien te dice, pero es que no es nada, es solo sangre, es solo tejido. Sí, pero como dijo una mamá, pero Ujú. es mío. No importa que no sea nada para ti, es mío, es mi Así tejido. es. Y a veces queremos sembrarlo, queremos hacer un ritual familiar para poder integrar, que los rituales son fundamentales en el proceso de duelo. Entonces, es dentro de este duelo silenciado, este es el más olvidado y el más aventado al rincón en cuestión de, pues si no era nada, échale ganas. Tú ya tienes que estar al día siguiente en tu trabajo pasando cambios biológicos, pasando cambios neurológicos que vivimos las embarazadas, por donde sea. Es decir, tus derechos no existen. Ujú. Tú tienes que reincorporarte, pero además tienes que ser la misma persona que eras antes de la gestación. De ahí pasamos a el duelo gestacional, que es aquel que se presenta cuando fallece un bebé a partir de la semana 23 hasta los primeros 7 días de vida de este bebé. Algo importante que necesitamos incluso cambiar de nuestro vocabulario es dejar de denominar que son bebés no nacidos, ¿no? Todos nacen, solo que unos nacen con vida y otros nacen sin vida. Cuando yo digo no nacido, estoy ofendiéndote, pues estoy diciendo que un integrante de tu familia no existe.
Y no estoy hablando de un tema legal, no estoy hablando de la personalidad jurídica, estoy hablando de lo que para ti representa. Yo te digo, ay, no inventes. O sea, ¿eso qué? Eso no es nada. Ujú, Estás hablando de algo sagrado para la persona. Vuelvo a lo mismo, el duelo es en función a la persona, no a mis creencias. ujú, En este caso, pues suelen ser partos prematuros. Hay muchísimas razones por las que puede desencadenarse el parto prematuro o incluso estos diagnósticos con poca viabilidad. Algún tema de salud de mamá, quizá un síndrome HELP, quizá eh, diabetes gestacional, o sea, alguna condición que pueda favorecer ya sea que se haga una inducción o que sea un parto prematuro. En estos casos sí tienes algunos derechos, pero no están estipulados en la ley. Es ujú. como muy chistoso. Dependes de la buena voluntad de quien te atiende. Ok. Entonces, tienes derecho a pedir el certificado de muerte fetal para solicitar los restos de tu bebé para dar destino final. Aquí ya nos lo autorizan e incluso, por ejemplo, INEGI toma las estadísticas a partir de esta fecha, lo cual, imagínate la cantidad de familias que quedan fuera de estas estadísticas porque no cumplimos los centímetros o los gramos de gestación, ¿sí? Ujú. En este caso, tienes un poco más de visibilidad, aunque sigues sin tener al 100% tus derechos. Hay una guía del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a el permiso por maternidad, donde habla que se otorgarán 10 días hasta la semana, no recuerdo ahorita si es 32 o 34, es decir, de la 23 a la 32, 34 más o menos. Tienes derecho a 10 días de incapacidad, Ok. ¿sí? Materna. No está estipulado si tienes derecho a los 5 días por duelo, por muerte de un familiar directo. Ok. ¿Sí? Sí se te entrega un certificado de muerte fetal, pero dice NN o dice producto de y ponen tu nombre. Ay. Ujú. En el caso de que fallezca dentro del vientre. Cuando estos bebés nacen con vida y tienen aliento de vida, son acreedores ya a un acta de nacimiento. Por Ujú, lo tanto, si fallece, aunque sea a los 5 o 10 minutos, también tienen derecho a un acta de defunción y eso cambia totalmente ya la perspectiva. ujú, Pero sigue siendo este concepto de que morir pequeño es morir menos. Y entonces, pues échale ganas. No te preocupes porque vas a tener otro. Mira, en 3 meses, si no fue cesárea, en 3 meses lo vuelves a intentar. Cuando toda esa carga también se va a proyectar en el siguiente bebé y es muy duro, ¿sí? ujú. La verdad es que creo que eso nos daría para otro episodio porque es un tema bien intenso, los embarazos que vienen después y los hijos que vienen después de un proceso de duelo por el fallecimiento de un bebé. Ujú. Y tenemos en la tercera parte el duelo neonatal, que es todavía más autorizado, vamos a decirlo. Un segundito. Entonces, el primero gestacional, el Exacto. segundo Perinatal. perinatal y este Ujú. último neonatal. Neonatal. Y bueno, nosotros lo tomamos como a partir del día 7 del nacimiento con vida hasta los 28 primeros días del nacimiento con vida. Normalmente son bebés que fallecen en una unidad de cuidados intensivos neonatales o que todo está muy bien, se van a casa y quizá tenían alguna condición que no se había detectado, por ejemplo, una cardiopatía que no se habían dado cuenta, o esta llamada muerte de cuna, ¿sí? Ujú, Donde pues estás en tu casa y tu bebé fallece sin razón aparente, vamos a decirlo, aunque sí hay causas, por supuesto, que investigar. En estos casos suele ser más autorizada, suele ser más visibilizada, pues ya tienes más documentos, ¿sí? La mayoría o algunas personas ya alcanzaron o ya tenían su permiso por maternidad, entonces no tienen que estar como luchando con esta parte. Y bueno, es un poquito más visibilizado, ujú. pero el peso sigue siendo, pues no lo conocías, no tenías recuerdos activos, no tenías un vínculo, pues prácticamente
pues era un desconocido para ti, ¿no? Cuando Ujú. la ciencia, la neurociencia, los avances en todo esto nos dicen que hay conexión biológica, neurológica y un montón de cosas, ¿no? Entonces, seguimos en esta parte de que morir pequeño es morir menos. Por lo tanto, no debe de dolerte. Ay, no, esa frase me llega, de verdad que es una frase muy dolorosa, porque además es nuestra realidad, ¿no? Es la Claro, realidad que vivimos madres y padres al enfrentarnos a la muerte de nuestros bebés, y a todas estas creencias o mitos respecto pues, échale ganitas, como ujú, si se te hubiera muerto una mascota o si se te hubiera perdido un calcetín en el abismo de la lavadora, y no claro, es así, ¿no? claro. Y perdón, es que dijiste algo que también anoté y Sí, que me dime. gustaría que, yo sé que no está como quizá necesariamente pensado, pero a lo mejor podríamos dejar un poco de información y si nos lo Claro, permites hacer un segundo podcast contigo, claro. el tema de los papás, o sea, es que si tiene suerte la mamá, pues la familia o las amistades más cercanas, le dicen, pues acompañemos a la mamá, ¿no? Con suerte, si la economía y la cultura da para ir a un psicólogo o tanatóloga, pues la mamá va, pero no pensamos que el papá pueda vivir un dolor o este duelo. Ujú. Y ahora el papá también tiene que producir y pues tú eres el hombre de la casa y el sostén de tu esposa, pues sé el pilar emocional, pero ¿cómo? Tú que tienes toda una experiencia acompañando a familias en duelo, ¿realmente los papás son ese pilar indestructible de acero inoxidable tipo Superman? Ya sé. Por supuesto que no, por supuesto que no. Creo que, fíjate que pasa un fenómeno muy interesante. Buscamos estas nuevas paternidades y fomentamos y vamos hacia la cultura de papá, pues ten un rol activo, involúcrate, pero si tu bebé fallece, no era tu bebé, o sea, nada de rol activo, tú tienes que estar bien. Además, te toca hacer un montón de trámites, entre ellos, generalmente, identificar el cuerpo de tu bebé. Tienes que estar bien, porque incluso la gente se los comenta. Tú tienes que estar bien para ella. Tú tienes que sacar adelante a tu familia. Entonces, eh, esta ambigüedad en el concepto de paternidades activas, donde dejamos totalmente fuera a los papás en duelo. Y en los grupos, por ejemplo, de apoyo, lo que más escuchamos cuando hablan los papás es, Geo, a mí nadie me dio el pésame. A mí nadie me dijo, oye, te acompaño a hacer el trámite porque te veo que ni siquiera has dormido. Yo estaba entre arreglando documentación técnica, quizá del seguro médico, quizá trámites administrativos, consiguiendo una funeraria, haciendo todo el trámite ante registros civiles, quizá consiguiendo, si mi esposo estaba grave, si mi pareja estaba grave, pues consiguiendo que donadores, que un montón de cosas. Pero yo tengo que estar bien, yo no me puedo quebrar. Pero además pasa un fenómeno también muy interesante, porque lo hemos hablado mucho en los grupos, y a mí me pasó con mi esposo, ¿no? Cuando los ves derrumbados, sí te quedas como, pues, ¿y a ti qué, no? O sea, ¿tú qué pasa? O sea, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué estás así? O sea, me estás robando mi protagonismo. Es como esta sensación de tú no tienes derecho, pero dentro de la misma relación nos molesta. A mí me encanta una historia que comparte la doctora Brown, que tú sabes que ella hace investigaciones maravillosas respecto a la vulnerabilidad. Y ella cuenta una anécdota donde está firmando libros y llega un señor, ya sabes, tejano, así grandotote, y dice, y veo, ya había acabado de firmar, y dice, el autor estaba vaciando, y veo que se acerca a mí, y digo, "Ay, ¿qué me va a decir? O sea, a ver qué va a querer este señor". Entonces se acerca y le dice,
¿por qué usted solo hace investigación sobre la vulnerabilidad en las mujeres? Exacto. Entonces dice, pues me sacó mucho de onda y entonces dice, ve a esas 4 mujeres que están allá, es mi esposa y mis 3 hijas. Dice, ellas primero preferirían verme muerto que verme vulnerable. Qué Dice, y hay fuerte. muchas ocasiones en que no me quiero parar de la cama, Claro. en que quiero realmente mostrarme vulnerable, pero no puedo, porque no es aceptado, ni siquiera dentro de mi núcleo más íntimo. Y pasa lo mismo con estos papás. Se asume que no les duele, se asume que no quieren ser papás. Cuando he visto de verdad papás llorando en el piso en posición fetal porque Geo soñaba con llevar a mi hijo al fútbol. Geo Ujú. soñaba con abrazar, ya le había compuesto una canción, ya le tenía esta, o sea, era su hijo. Por supuesto que tiene todo el derecho a estar vulnerable. Entonces, creo que desde ahí tenemos que ir desmitificando cómo lo vive la pareja. Sí, definitivamente no lo vivimos igual, es cierto, nosotros tenemos un componente hormonal, un componente fisiológico que hace pues, que el camino sea diferente, pero ellos traen todavía todo este peso del debes ser fuerte, debes estar bien, a ti no te duele porque pues no, no era nada. Ujú. Pero si lo vemos del otro lado, un papá que no se involucra, ah, no, qué mal papá, ¿no? Qué mal papá. Es un poco ilógico. Y tienes mucha razón. Justamente nuestro primer bebé, él no sé en dónde entraría porque falleció a los 30 días. Ujú, Y recuerdo que nos tocaba ir a recoger el cuerpo de nuestro hijo en el hospital ujú, y yo quería llorar y cuando mi marido se derrumbó, dije, bueno, aquí uno de los dos tiene que hacer la chamba. Y a mí me tocó hacer todo el proceso que se asume es el proceso que hace la pareja masculina, ¿no? exacto, Y él de verdad se derrumbó, pero porque a lo largo de todo el duelo que vivimos durante 30 días, sí, a él se le exigió, pues tú conduce, ¿no? sí, Te toca hacer esto, tienes que ser fuerte y pues tú eres el papá, ¿no? Y, o sea, no hubo un proceso de acompañamiento para el duelo que él estaba viviendo doble, porque su exacto, esposa estaba en peligro de morir en cuidados intensivos para las personas adultas y su bebé estaba en cuidados intensivos neonatales. así Entonces, es. es muy duro ser hombre en esta cultura tan violenta, desgraciadamente. Exacto. Ahora, nos hablabas de el duelo maltratado, Ujú, nos hablabas de la importancia del lenguaje, porque este lenguaje construye universos, ujú, pero además nosotros vamos moldeando esto que sí, construimos a través del lenguaje. Decías algo, una frase que anoté, bueno, es que este bebé es incompatible con la vida. ujú, Desde que el médico que te está haciendo el ultrasonido y te dice, señora, ya sabía que su bebé va a nacer al morir porque es incompatible con su vida, con la vida esta condición. Desde ese momento, lo poco que te queda de conexión emocional con este bebé para evitar el dolor de la pérdida, ya te lo aplastan con un ujú, matamoscas, ¿no? sí, Este, y es muy importante. Por ejemplo, esto otro de, bueno, es un bebé no nacido y lo que significa en la mente y en el corazón de esta mamá o este de papá. ¿Qué cosa hemos avanzado, si es que sí, en términos legales? Que también nos habías dicho que, bueno, es que de los 3 tipos de duelos, el más aventado al rincón oscuro ujú, como muñeca fea es el duelo, el gestacional, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque ni siquiera las leyes tienen el lenguaje ni los derechos clarificados para esta mamá o este papá. así es. Cuéntanos un poco sobre estos avances, si es que existen. Fíjate que sí, sí ha habido avances.
Sé que falta mucho, porque luego todo el mundo me dice, no, pero es que falta muchísimo, no, pero es que ve, sigue pasando todo eso. Sí, no, no, a ver, pues es que el camino es largo, ¿no? Pero claro que ha habido avances. En general en América Latina ha habido mucho despertar, ¿sí? Durante muchos años, en mi caso, mi primera hija falleció hace 15 años. Y a lo largo de muchos años, la única información que nos llegaba sobre estos procesos era o en inglés o de España. Y tú sabes que la realidad española pues es muy diferente a la realidad que vives aquí. En América Latina tenemos otro tipo de servicios de atención médico, otro tipo cultural, otro tipo de red de apoyo. Y entonces, pues no encajabas a veces mucho en esto, ¿no? Creo que los avances principales es uno, el dar a conocer y poner sobre la mesa de discusión estos temas, ¿sí? El poder decir, oye, entra en las maternidades y en las paternidades, oye, tiene una repercusión en la crianza, tiene una repercusión en los tratos que estamos recibiendo las familias en los hospitales, tiene un impacto directo en la atención hacia estos bebés. Y al final, aunque sabemos que falta mucho, creo que el reconocer primero que es un proceso. Tengo la fortuna de trabajar mucho con personal sanitario en hospitales, en su mayoría públicos. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, hemos avanzado en estos 4 años de verdad de una manera impresionante. Y todo comienza con una capacitación que te soy muy honesta. Yo decía, el doctor me invitó porque de seguro nadie quiere ir porque estamos en plena pandemia y es un tema de relleno. Estoy segura que van a salir con una tontería, porque habían sido muchos años de tocar puertas. E incluso que algún médico, director de un gran hospital acá me dijera, mientras la paciente salga con vida y signos estables, su duelo no es mi problema. Yo le decía, doctor, sí es su problema, porque va a llegar con un embarazo de alto riesgo, porque va a llegar estresada, porque va a vivir un embarazo o ya no va a querer vivir un embarazo o un problema en la lactancia. O sea, tenemos que comprender que un proceso de duelo en estos tipos no resuelto, no integrado, porque no se resuelve, no integrado, es a corto, mediano y largo plazo las secuelas. Y así empezamos en el 2020 capacitando. Yo jamás olvidaré esa primera capacitación porque yo iba con mucho miedo. Incluso le pedí a un médico amigo, le digo, acompáñame, porque si se ponen medio rudos los médicos, pues tú como médico, con cédula de médico, pues entras al quite, porque de pronto era este temor de, ¿tú qué sabes? ¿Tú cómo me vas a enseñar a mí, no? Y fue de verdad impresionante ver cómo se derrumbaban en el sentido de, no puede ser que nadie me habló de esto. Me acuerdo que al final, para cerrar la sesión, fueron 2 o 3 días y uno de los médicos se acerca al doctor Bautista y le dice, doctor, es que si hubiera sabido que nos iban a hacer llorar y que se iban a tocar fibras tan sensibles, pues no hubiera venido a la capacitación, ¿no? Y entonces me encanta porque el doctor Bautista le dice, no, si hubiera sabido que nos ibas a hacer llorar, pues ni le invito, me dice. ¿Por qué? Porque se vio esta parte también humana de los duelos en el personal sanitario. Porque hablamos de la necesidad tan grande que hay de actualizar los planes y programas de estudios de medicina con todas las especialidades, de psicología, de trabajo social, de enfermería. O sea, todos estos, cuando yo hago una dinámica y les pregunto, ¿cómo te toca dar malas noticias? ¿Cómo te toca salir y decirle a la familia, tu ser querido falleció? ¿Quién te enseñó a hacerlo? No, pues Geo, yo estaba en R1, en R2 y me dijeron, tú estás desocupado, sal y avísales que se murió. O sea, ¿cómo sale? Avísales que se murió. Hay un protocolo a seguir, hay pasos para dar malas noticias en medicina. Entonces, creo que la sensibilidad que se ha despertado, al menos con la fortuna que yo he tenido de trabajar con este personal sanitario, que son muchísimos hospitales, tanto en Jalisco, en Guerrero, a través del diplomado, por ejemplo, pues hemos tenido en toda América Latina, hemos tenido en Europa, y el verles sensibilizados a estos procesos, el decir,
No sabía que cuando yo decía su producto murió, en realidad estaba causando mucho daño, porque era normal para mí, pues me dijeron que ese era el término. Y le digo, a ver, claro, para la documentación oficial, tú tienes que poner el término correcto, porque si no te lo van a regresar. Pero cuando hablas con las familias, hay que seguir estos pasos. Entonces, creo que la sensibilización al personal sanitario ha avanzado mucho. Logramos al menos que se aprobara, vamos en media sanción, esperemos que con todos los ajustes, cambios y acomodos quede aprobada ya lo que falta para Cunas Vacías MX, que es ya nada más la aprobación en Cámara de Diputados. Pero también se creó esa conciencia de la falta de capacitación al personal sanitario, de este tema laboral, que aunque seguimos sin aterrizarlo, sigue estando muy al aire y seguimos dependiendo de la buena voluntad de quien te atienda. Y en un momento vulnerable no puedes depender de eso. También se habló de la lactancia en duelo. En la actualidad, fíjate, yo me acuerdo, no sé, 2015, 2016, que era la Semana Mundial de Lactancia Materna en agosto, y nosotros metimos o inscribimos una conferencia que era lactancia de brazos vacíos. Y me acuerdo que me brincaron asesoras de lactancia, dulas, muchísimas personas. Geo, ¿cómo se te ocurre opacar un evento tan bonito con un tema tan feo? Hoy ya tenemos donadoras, ya tenemos, al menos aquí, tenemos la posibilidad de que estas mamás puedan donar su leche si así lo deciden. En Monterrey tenemos una mamá que ha sido donadora durante 2 años por decisión, con acompañamiento, por supuesto. Es decir, empiezan poco a poco a caer estos mitos de que esta leche no sirve, de que esta leche hace daño y de que hace daño a la mamá. Cuando me dicen, Geo, esto genera mal a la mamá porque se va a confundir a qué bebé está alimentando. Y le digo, oiga, doctor, ¿sí sabe cómo es el proceso de donación de leche o no lo conoce? Porque ellas jamás ven a un bebé. O sea, el trabajo con bancos de leche es totalmente diferente. Entonces, sí ha habido avances en poner al menos al tema de discusión esto. Y en algunos estados de la República tenemos, por ejemplo, eh, aquí en Jalisco, Chihuahua, creo que Sonora, me parece que también en Morelia, en Michoacán, no en todo el estado, pero sí en Morelia, ya es oficial el 15 de octubre como el Día de la Concientización sobre el Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Estamos buscando que sea a nivel nacional, esperemos se pueda lograr. Hemos logrado nosotros, por ejemplo, desde el 2021, la iluminación de edificios para concientizar. De pronto sí, nunca falta alguien un poco cuadrado y que se siente con superioridad moral para decirte que haces mal. Y dice, ¿eso qué? ¿Eso en qué me ayuda? ¿Eso en qué nos ayudan las mujeres? ¿Eso no, que iluminen un edificio no sirve de nada? Le digo, bueno, pues apaguen todos, apáguenlos siempre. O sea, por qué no comprendemos que el visibilizar empieza a mover las estructuras para que caigan estos mitos? Así es. Esos son, creo que para mí es el avance más grande. América Latina tiene ya países con leyes muy establecidas. Nuestro ejemplo, bueno, Paraguay, que fue el primero con su ley de identidad, por supuesto, y su Día Nacional. Y bueno, Chile con ley Dominga es el sueño de todas las personas que nos dedicamos a esto. Realmente ha habido muchos avances, hay ya muchos países con leyes aprobadas como en Colombia, se está trabajando en Perú, se está trabajando en otros países, Ecuador, por supuesto México, Argentina ya tiene algunos avances, ya tiene ley Joana, etcétera. Pero creo que principalmente es, uno, América Latina despertó, o sea, dejamos de depender de protocolos y de atención de acuerdo a unas culturas que no eran la nuestra. Ujú. Y dos, poner el tema en las mesas de discusión. Qué Creo que bonito. esto podría ser el avance. Y por supuesto, las familias son ¿no? Es el objetivo de todo esto. Y es bien lindo toparte con personas que llegan, te ven en la calle y te dicen, Geo, eres de duelo respetado. Yo estuve en tal hospital donde no me ha tocado trabajar, donde no ha entrado el código mariposa y me dicen,
y me atendieron muy bien y me dejaron tomar fotos y pude abrazar a mi bebé y me pude despedir y entraron mis hijos a despedirse. Eso, uf, para mí es un súper avance. Sí. Hemos abordado el 98% de los temas que teníamos pensado y un poco más, pero justo me gustaría cerrar este primer gran bloque con una frase que dije, no frase, un concepto que dijiste, código mariposa, del que no hemos hablado con detalle, pero por favor cuéntanos qué es el código mariposa. Jalisco, que es el estado que tiene estas 6 hospitales al 2023, no sé si hay más ya. Sí, sí, probablemente vamos a llegar a aquí en el 2024 a un número más amplio. Oh, pero cuéntanos qué es el código mariposa, las salas mariposas y la habitación mariposa, el protocolo Código mariposa. código mariposa. Mira, este es un protocolo o es una guía de atención hospitalaria que a partir de esa capacitación en el 2020, de la mano del doctor Carlos Bautista, que en aquel entonces era coordinador de salud materna y perinatal aquí en Jalisco, empezamos a idear cómo aterrizarlo a las necesidades de la población que teníamos aquí. Surge como un identificador en 2016, si no me equivoco, en Inglaterra, porque una pareja tenía gemelitas y una de ellas falleció. Sky fallece y entonces la gente pues ya sabe los comentarios de, bueno, pues qué bueno que cuando menos no eran gemelas, qué bueno que cuando menos te quedaste con una y estaban en una unidad de cuidados intensivos neonatales y entonces ellos deciden poner una mariposa morada para identificar que era la gemela sobreviviente y que estaban muy felices, pero también estaban en duelo. Y es muy bonita esta agrupación, cómo se ha trabajado apoyando a familias donde está el gemelo sobreviviente. Su enfoque es en gemelos cuando fallece uno de los dos. De ahí, algunos colegas en España, en Estados Unidos, en otros países, empiezan a usar el identificador de la mariposa para decir, esta es una mamá en duelo porque falleció su bebé. Y eso estaba muy bien. ¿Qué es lo que hacemos acá? Le digo, doctor, no basta con identificar, porque yo puedo decir, ah, sí, ella está en duelo y ya, no la veo, no le hablo, evito lo más que pueda estar ahí porque es incómodo. Lo que hicimos fue, ¿quiénes están involucrados en el trato con esta persona? ¿Qué tiene que saber el personal sanitario? ¿Qué decir, qué no decir? Esta guía es una guía de buenos tratos hospitalarios ante una persona vulnerable por el fallecimiento de su bebé. Ese sería el resumen. No es solo identificar, es cómo te vas a acercar, qué le vas a ofrecer, cómo le vas a informar de los trámites, qué apoyo se le va a dar a la familia, qué información requiere desde el tema de lactancia, porque ella tiene derecho a decidir cómo manejarlo. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí me parezca lo más prudente, tómate una pastilla y listo. Se promueven los buenos tratos ante ciertas actividades que se hacían como ya de cajón, como por ejemplo vendar los pechos para que no saliera leche. Y esto se sabe que es contraproducente y que además puede ser un factor desencadenante para un problema más severo como una mastitis o favorecer cáncer de seno. Entonces, lo que hicimos fue capacitar a todo el personal, no a las enfermeras, no a los médicos, a todas las áreas administrativas, encargadas de aseo, encargadas de la parte de trámites, trabajo social, enfermería, todas las especialidades involucradas. De tal forma que si tú llegas y ves esta persona, ves el código, el identificador, tú sepas cómo tratarla, tú sepas qué cosas debes de evitar decirle o a quién hablarle para que te eche la mano. Esa es la idea. A veces fíjate que muchas personas lo que hacen es, ah, pues sí, le ponemos la mariposa y entonces que vengan los voluntarios a hablar con ella. No, no, porque nosotros no estamos dentro del quirófano. ¿Cómo la estás tratando en el quirófano? Le estás permitiendo que, a ver, si su bebé ya solo va a recibir cuidados paliativos, ¿le permites que fallezca en su pecho?
O sea, son ese tipo de situaciones cuando elaboramos los planes de parto, los planes de cesárea, donde tienes que facilitar en la medida de lo posible, de acuerdo a las prácticas médicas. Obviamente, si mamá está en peligro de vida, se va a intervenir con urgencia, ¿sí? Pero dentro de lo permitido, ¿qué le estás facilitando? Y de ahí, fíjate que lo lindo es que el personal sanitario en Jalisco se enamoró del proyecto. Nosotros empezamos quizá al revés de como suele hacerse, que yo he visto en otros estados con otras colegas, que empiezan primero por la parte legislativa y ya cuando lo autorizan y llegan a los hospitales es, "Ush, o sea, vienes a darme más trabajo". Nosotros lo hicimos al revés, es veo tus duelos, veo lo que vives, veo que no tienes herramientas, veo todas las posibilidades y enriquecedora que es tu labor. ¿Cómo nos apoyamos mutuamente? Porque tenemos que entender que el código mariposa lo hacemos todas. Entonces, de ahí al año siguiente, en el 2021, nosotros instauramos el día 15 de octubre por primera vez oficialmente el protocolo en una maternidad, que es la maternidad Esperanza López Mateos. Pero fue hermoso que al mes ellos, por su iniciativa, porque algo que nosotros no queríamos era imponer algo que rompiera la rutina del hospital, porque yo no estoy ahí 24 horas, porque yo no sé cómo es la dinámica. Y entonces ellos, por iniciativa, lo que hicieron fue la habitación mariposa. Una habitación mariposa es tal cual dejar este espacio para estas mamás que no tengan que estar viendo a otra mamá con su bebé en brazos. Eh, Al siguiente año viene otro hospital, que es otra maternidad, que es la maternidad Esperanza López Mateos, en el 2022, perdón, la Esperanza San Martín de las Flores. Eh, y entonces ellas lo que hacen es, oye, proponemos la sala mariposa. Originalmente se llamaba sala despedida, pero nos parecía que la palabra despedida era muy fuerte. Entonces se llama sala mariposa. Es un espacio que de verdad es sagrado, no es un velatorio, es un espacio que la familia puede pasar un tiempo con su bebé para poderse despedir, para poder tener rituales de despedida en lo que llega el servicio funerario. Pueden entrar las abuelas, los niños, los hermanitos. Es un área alejada de las maternidades, es decir, no va a estar oyendo otro bebé llorar. Es un espacio sagrado. Pero ojo, el código mariposa se puede aplicar aún sin habitación y aún sin sala. Esto es un plus que se ofreció y que la mayoría de hospitales que tenemos acá los tiene, así como por ejemplo el hospital de Chilpancingo, el hospital de la Madre y el Niño Guerrerense lo tiene. Está hermoso también, tuve la fortuna de estar ahí con ellos de la mano. También está en el de Ixtapaluca, en el Hospital de Alta Especialidad. Actualmente estamos trabajando con todo el estado de Guerrero, de la mano de la Secretaría de Salud y del programa Inspira, para que sea una realidad para todos los hospitales, tengan o no tengan los espacios para sala y habitación, porque la realidad es que a veces la infraestructura no nos da para hacer esto, o la cantidad de pacientes no nos permite tener habitaciones especiales. Pero si buscamos de lo que sí hay, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Si resumimos, Código Mariposa es un protocolo bien tratante para la atención ante la muerte gestacional, perinatal y neonatal, tanto a las familias como a los bebés. Qué bonito. Pues ojalá y siga creciendo esta mariposa para que sus alas cubran todo nuestro país, que lleguen estos buenos tratos al duelo gestacional, perinatal y neonatal para los bebés que no sean tratados como el desperdicio del día, y para los padres y madres en duelo, para que sean reconocidos y puedan transitar de la mejor manera posible esta experiencia de pérdida en intrahospitalaria o fuera del hospital. Así es. Se nos acabó, de verdad, yo decía, ya es hora de cortar, pero no podemos. Ha sido mm,
un primer bloque muy nutritivo. Yo espero que las personas que escuchen este episodio durante estos 55 minutos que duró el primer bloque hayan sentido como esta sensación de paz. Este, y si te parece bien, nos vamos a los últimos dos bloques que son mucho más pequeñitos. Claro que sí. Bueno, en el segundo bloque la intención es que las personas invitadas nos compartan bibliografía, material para, para abordar o profundizar en el tema del día de hoy. Quizá uno de ellos podría ser descargar el protocolo código mariposa como para saber a qué tenemos derecho en caso de, pero cuéntanos si hay material al que podamos recurrir en algún momento si estamos atravesando de eh, alguno de estos duelos por la pérdida de nuestros hijos o hijas. Sí, bueno, primero yo les dejo ahí el podcast de Duelo Respetado. De verdad hay muchísima información sobre qué es el duelo. Hay entrevistas especialistas, ¿no? Con las principales causas por las que nuestros hijos fallecen o por las que pasamos por temas de fertilidad. Hay testimonios de familias, ahí explicamos el código mariposa, hay testimonios de personal sanitario, qué retos han tenido, cómo se hace. También desde Duelo Respetado tenemos un taller gratuito online, muy cortito, con los principios básicos de lo que es el código, porque lamentablemente no hay bibliografía como tal. Los protocolos y las guías pues son material, ¿no? Propio de cada Secretaría de Salud, de cada hospital, de cada institución, y bueno, ese sí no los puedo yo compartir, pero la información que está en el podcast y en este taller es de acceso libre y de verdad espero que de corazón les sea muy, muy útil. Y si estás transitando el proceso de duelo, pues créeme que hay mucha bibliografía que ya en la actualidad de muchas incluso familias que han compartido su experiencia. De las básicas, pues es de mi querida Mónica Álvarez, pues La cuna vacía, Las voces olvidadas, que no lo hizo solo ella, sino en colaboración. Tenemos a Fernando Holguín aquí en México con dos libros preciosos, y manual no oficial de Padres en Duelo y el de Mirar al Cielo. Y tenemos, por ejemplo, a Maru en Venezuela con su libro Y decidí vivir, que es bellísimo. Y bueno, ahí también en duelorespetado.com pueden encontrar las sugerencias de libros que les pueden ayudar en estos procesos de incluso pues muchas familias que lo han transitado. Esa es los recursos que yo te puedo compartir en este momento. Pues fueron muy generosos. Gracias por compartir esta información. Vayan a dolorrespetado.com y exploren ahí las opciones que hay para abordar estos temas. Vámonos al tercer y último bloque. En este bloque, la misión, si deciden aceptarla, de las personas invitadas es elegir una palabra de un banco de palabras y relacionarla con el concepto de buen trato. Y entonces yo te pregunto, ¿estás lista, Georgina? Estamos listas, vamos. Eso. Bueno, la palabra que elegiste es redes de apoyo, que Ujú. justamente te decía, llevamos como un 98% de los temas. Con el código mariposa llegamos al 99 y con esta palabra, redes de apoyo y buen trato, cerramos al 100 la meta de esta conversación. Cuéntanos cómo se relacionan las redes de apoyo con el buen trato. No podemos integrar un proceso de duelo en soledad. Necesito una red que me sostenga y me contenga en los momentos de mayor oscuridad en mi camino. Cuando me dices que no era nada, cuando me dices que lo superé, que ya no quieres verme llorar, que por qué sigo atorada, me estás maltratando. No estás siendo una red de apoyo que me escuche. Las verdaderas redes de apoyo en los procesos de duelo son aquellas que tienen una boca muy pequeña y una oreja muy grande para poder escuchar mientras yo intento encontrar sentido a este sinsentido. Qué bello. Y quizá aquí nuevamente les invitaría, si no conocen la canción, vayan y escuchen Las Flores de Café Tacuba, porque
esa es mi canción favorita. Creo que la humanidad yace en algunas frases. Hay Ujú. una que me hace siempre llorar y cuando la canto en un concierto la canto con singular alegría porque es, y yo te escucharé con todo el silencio del planeta, ¿no? Así es. Em, y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Así que escuchemos, cerremos, hagamos más chiquita nuestra boca, digamos poco y escuchemos más para que logremos conectar con el corazón doliente de las personas que ojalá deseemos acompañar y sumarnos a esa red de apoyo. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad, lo aprecio muchísimo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente por el trabajo que hacen para Colmena Fai. Gracias de verdad con todo el alma a cada una de las personas que se sumaron al estreno de este episodio, el episodio número 73. Gracias por escucharnos y acompañarnos hasta el final. Y si este episodio resonó en algo, en alguna de estas frases tan exquisitas que dijo Gina, por favor no duden en sumarse a nuestra colmena siguiéndonos en Spotify. Nos encuentran como @colmenafy. Si conocen a alguien a quien este episodio le puede ser de ayuda, de bálsamo o de bienestar. Ayúdenos compartiéndole este episodio. Y bueno, gracias. Les esperamos en el próximo episodio del próximo jueves de Colmenafai. Que tengan un lindo fin de semana y nos deseo que logremos co-construir redes de apoyo bien tratantes para que sean justamente eso. Muchísimas gracias. Hasta pronto.